Hola gente de YouTube, bienvenidos a mi canal Terror Diverso. Hoy les contaré una nueva historia de terror llamada Grabación maldita del final anunciado. Me llamo Daniel, trabajo de técnico de mantenimiento nocturno en un edificio viejo del centro y habito un estudio estrecho con paredes delgadas. Siempre me gustaron los aparatos antiguos, porque me recuerdan a mi padre, y a sus manos pacientes colecciono grabadoras de cinta y teléfonos con disco, y me entretengo limpiando cabezales y desarmando cosas por costumbre. Guardo notas de voz sobre mis jornadas, porque la noche me parece un animal caprichoso, y caminarla me ayuda a pensar. Hoy quiero presentarme con sinceridad, y explicar por qué temo tanto a los sonidos desde aquella madrugada que me rompió esa madrugada fue como tantas otras. El edificio respiraba polvo y ecos y yo caminaba con la linterna, siguiendo mi rutina de revisar calderas, pasillos y techos falsos. El encargado me pidió ordenar una caja de objetos perdidos acumulados durante años, y la llevé a la sala de mantenimiento. Olía a humedad y papel viejo. Dentro había llaves sueltas, gafas sin dueño, y una pequeña grabadora digital con la carcasa raspada. Aún tenía batería, y mostraba un único archivo cuyo nombre decía Última Guardia. Me senté cansado y la curiosidad hizo el resto. Apoyé los codos sobre un zumbido tenue, luego una respiración agitada, luego mi propia voz, hablando con cansancio, decía: estoy en la sala de mantenimiento, y afuera las luces parpadean y el ascensor hace un ruido nuevo, como si alguien lo retuviera. Mi voz seguía, contando que iría al sótano por las llaves maestras, y que no tardaría mucho. Luego aparecieron golpes sordos y carreras, y un jadeo ahogado como si me faltara el aire. Yo me quedé inmóvil porque ese timbre era el mío sin duda, y reconocía mis pausas, mis muletillas, y el modo de arrastrar botas. Rebobiné varias veces, aunque no había cinta, y volví a escuchar las mismas frases, la misma fatiga en el borde de cada palabra. La grabación parecía hecha esa misma noche porque describía la lluvia fina sobre el patio interior, y yo aún podía olerla desde la ventana. La fecha del sistema decía hoy, pero evité leerla en voz alta, para no romper la poca valentía que conservaba. Me dije que debía ser una broma cruel, o un error de fábrica, algo sembrado para asustar a un hombre cansado, pero la respiración que sonaba en mis oídos era exactamente mía, inconfundible. Al final quería aceptar. Mi voz se alejaba entre pasos titubeantes y repetía que alguien venía por el pasillo largo, seguido del silbido del aire que cruza las puertas mal cerradas. Después un golpe metálico y un crujido áspero, y luego nada, solo el zumbido del sistema de ventilación. Durante unos segundos yo conocía ese golpe, era el choque de la reja del sótano interior. Cuando el seguro cede por falta de mantenimiento, esa firma podía reconocerla incluso ciego. Entonces una voz casi susurrada dijo: ahora, y me escuché dejar de respirar. Apagué la grabadora y salí a comprobar si las coincidencias se mantenían. El pasillo lucía las mismas luces amarillas que parpadeaban de manera irregular, y el ascensor vibraba como un animal nervioso, tal como lo decía la voz. Cuando abrí la puerta que da al patio interior, me golpeó el olor a lluvia fina y a hojas empapadas, y escuché el chasquido distante del letrero de neón del bar vecino, exactamente el mismo chasquido que la grabación había capturado. Mi piel se erizó y la duda se volvió un cuchillo frío. Entendí que aquello describía mi noche paso por paso. Mi primera idea fue apagar todo y marcharme. Edificio guarda a personas dormidas, y que mi trabajo consiste en evitar incendios, goteras y sombras, y decidí seguir la ronda con una vigilancia absurda de mis propios movimientos. Comparé cada ruido con el archivo mental que ya formaba la grabación, y anoté en mi cuaderno detalles mínimos como la humedad del pasamanos o el olor a aceite de máquina. Deseaba encontrar diferencias para romper el encanto. Sin embargo, cada detalle parecía obediente, como si siguiera un guión invisible escrito por alguien que me conocía. Volví a la sala de mantenimiento y me propuse una prueba. Encendí otra grabadora de mi colección, una de cassette antiguo, y hablé durante varios minutos imitando el tono fatigado del archivo. Quise demostrarme que solo era sugestión, pero mi voz reciente no logró igualar la textura ajada de la grabación misteriosa. Allí había más años y más cansancio del que yo cargo, aun cuando la noche pesa como una valija mojada. Eso me inquietó tanto que revisé el número de serie y la etiqueta interior. Buscando al antiguo dueño encontré solo rayas sin sentido y restos de pegamento viejo. Cuando escuché de nuevo el archivo empecé a anticipar cada sombra. Decía que lejos un carrito de limpieza golpeando las baldosas, después una risa ahogada desde escaleras, y por último un golpe de metal. Yo nunca había escuchado risas en ese turno, pero al abrir la puerta llegó el eco del carrito empujado por nadie, y luego una risita mojada que corrió por los peldaños. Quise retroceder, cerrar y fingir que dormía, pero mis piernas obedecieron a la curiosidad. Me asomé y vi sombras sin cuerpo que doblaban la esquina despacio,
como telas pensé que podía burlar el presagio, tomando una ruta distinta en lugar del pasillo largo bajé por la escalera de servicio, que huele a óxido y lejía y al llegar al descanso noté que la grabación continuaba con una frase que yo no recordaba haber oído antes. Ahora intenta cambiar de camino, decía mi voz, y la espalda se me heló porque el archivo parecía actualizarse, siguiendo mis pasos como si alguien grabara desde un futuro paralelo. Miré el techo, buscando cámaras nuevas, pero solo encontré polvo, telarañas, y un insecto atrapado en la pintura, que aleteaba con calma dolorosa. Algo más se volvió evidente en la segunda mitad del archivo. Mi voz no solo narraba hechos, también al sótano y busca las llaves maestras, porque si cierras la reja nada podrá seguirte. Yo no confío en voces que usan mi nombre sin mi boca, pero las rodillas me temblaban y la lógica se rompía en tiras. Hice exactamente eso, bajé los peldaños y fui al cuarto de herramientas, donde guardamos candados, destornilladores y guantes. Sin mirar atrás cerré el cerrojo de arriba y apoyé el hombro contra la puerta verdosa muy pesada. Desde dentro escuché otra vez mi voz grabada anunciar que el seguro del sótano cedería y que debía alejarme de la reja. Entonces sonó el viejo golpe conocido y las bisagras chillaron como animales heridos. Alguien empujaba del otro lado sin respirar y yo retrocedí con las manos extendidas, buscando algo con peso. Tomé un martillo y me escondí detrás de un estante de maderas. La grabación seguía, informando mis movimientos. Decía: ahora estás temblando, ahora mides el pasillo, ahora piensas en tu padre y en el consejo de escuchar siempre antes de ver, y ese consejo me mantenía vivo. En un arrebato agarré la grabadora y busqué borrar el archivo, pero el menú solo ofreció opciones que parecían vacías. Intenté formatearla y otra vez furioso la golpeé contra el suelo. La carcasa saltó y las pilas rodaron bajo las estanterías, pero la voz continuó saliendo de los parlantes del techo como si el edificio entero hubiese guardado una copia. La voz me pidió serenidad, luego dijo que yo mismo había dejado esa advertencia para que no se repitiera el desastre de la primera vez, y que debía creer a mi miedo. Poco a poco empecé a recordar algo que había guardado en una esquina de mi cabeza. Una noche 2 semanas atrás desperté en el estudio con barro en las botas, una venda pegada en el brazo y sin memoria de varias horas. Supuse que me había golpeado en el trabajo y lo dejé pasar. Ahora la grabación me devolvía ese tramo perdido porque mi voz mencionaba una pelea contra un enemigo que no respiraba y solo se movía cuando yo hablaba, como si cada palabra encendiera su marcha y cada silencio la inmovilizara, como si obedeciera ritmos de mi garganta. Comprendí por fin que no estaba oyendo la crónica de mi muerte, sino su mecanismo. El enemigo escuchaba voces, seguía vibraciones de aire y se alimentaba de la yo grabado. Más cerca estaba esa cosa que solo adquiría forma en la presencia del sonido. Entonces pensé en callar por completo, apagar todo, quedarme inmóvil como una estatua de polvo, pero la voz grabada volvió a pedirme que corriera al final del pasillo hasta la reja y la cerrara antes de que terminara una frase, porque el silencio también puede fallar bajo ciertas presiones. Avancé en puntas de pie, siguiendo un ritmo inventado: inspirar, detenerme, exhalar, quedarme quieto, tocar la pared, escuchar, avanzar. Así el pasillo largo se hizo más largo y la oscuridad parecía escucharme a su vez, como si tuviera orejas grandes y pacientes. Cada vez que un zapato raspaba la baldosa aparecía un roce cercano como de tela pesada, arrastrándose siempre a mi espalda. Esa cercanía me hiela incluso mientras escribo estos recuerdos. Ahora entiendo que cada palabra es un paso que invita a algo, y sin embargo debo contarlo para no perderme, porque decirlo fija un mapa que puedo seguir. Luego llegué a la reja que separa el pasillo del cuarto de equipos y encontré el pestillo abierto como una boca sorprendida. Colgué la cadena y tiré con toda la fuerza disponible. Mientras la exactitud decía: el hierro se resiste, el sudor cae sobre los guantes. Ahora escucha cómo la cosa aprende tu ritmo y contesta con otro golpe. Yo tenía el martillo y pegué contra el marco para desajustar la pieza, pero algo la empujó desde afuera con un empuje lento, constante y firme. El chirrido me dio náuseas y un miedo infantil. Entonces recordé otro consejo de mi padre, que jugaba con radios y viejas antenas. Decía que el sonido también puede ser un señuelo. Saqué la segunda grabadora, la del cassette antiguo, y empecé a hablar en ella describiendo un camino diferente. Inventé un trayecto por la azotea y por las escaleras externas y dejé el aparato reproduciendo a todo volumen sobre una mesa. El eco se llevó mi voz falsa hacia los conductos y la cosa pareció seguirla porque el roce retrocedió unos pasos. Yo aproveché para apretar la cadena y encajar el seguro. Sentir alivio. Fue breve y frágil porque la voz que llenaba los conductos volvió sobre mi cabeza, pero ahora repetía frases nuevas que yo no había dicho nunca. Anunciaba una caída entre herramientas, un latigazo en el cuello y la fractura cumplida de una. La versión final: mi propia muerte pulida por intentos previos, un bucle que me empujaba hasta el mismo punto. Cada guardia. Abrí la puerta principal para escapar del edificio y un viento terco la cerró de golpe. Comprendí que debía elegir otro tipo de salida, una salida sin pasos audibles, una salida hecha de silencio. Ahora escribo esto en mi cuaderno a lápiz y lo dejo junto a la grabadora desarmada en la sala de mantenimiento.
momento, si alguien encuentra estas hojas sabrá que busque una salida, echaré silencio y espero haberlo logrado, voy a tenderme bajo la mesa con la espalda contra el suelo y a respirar despacio contando en mi cabeza, sin pronunciar nada no diré mi nombre, no clavaré tacones no toseré si el ruido es la llave no lo usaré y si retorno será porque el silencio me acepto y si no regreso, que sepan que lo intente con todo posible.